vamos a suponer los siguientes valores para R1, R2 y R3. Bien, vamos a indicar en principio en el circuito qué corrientes tenemos. Pues nosotros tenemos una corriente I1, tenemos una corriente I2, tenemos una corriente I3. Vamos a marcar también todas las caídas de potencial. Tenemos una caída potencial en 10, otra en 20 y otra en 30. Nosotros lo que queremos es calcular todas las caídas de potencial y todas las corrientes. Bien, ¿qué hemos dicho? Que lo primero que tenemos que hacer es siempre intentar simplificar, ¿vale?, el circuito. Después veremos otro tipo de análisis, que es aplicando las leyes de Kirchhoff tal cual, ¿vale? Pero vamos a trabajar primero la simplificación, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que vemos? Pues primero que 20 y 30 están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Están en paralelo porque tienen la misma diferencia de potencial, ¿vale? Podemos decir que entre este punto y este le vamos a llamar A y este le vamos a llamar B. Fijémonos que esto es A también y esto también es B, ¿vale? Es una manera fácil de entender. Potencial, el mismo potencial en A que en B. Y el potencial que tenemos es VAB. Bien. ¿Qué hacíamos? Calculábamos la resistencia equivalente. Una resistencia equivalente, ¿vale?, que hemos dicho que es la suma de las inversas y que le hacemos el valor inverso. Si lo calculamos nos da que esto da 12 ohmios. Muy bien. Ya tenemos la primera simplificación del circuito, en el que nos queda la fuente, la resistencia de 10 y 12, ahora en serie. Volvemos a marcar las corrientes, ¿vale? Fijémonos que ahora esta sigue siendo I1 porque era la misma que atravesaba 10 y ahora esta I1 es la que atraviesa 12 también. ¿Qué caída de tensión tenemos? Tenemos diferencias de potencial en 10 y en 12. Bien, estas dos están en serie, por lo que podríamos directamente o escribir la ley de Kirchhoff, que dice que la caída potencial, si la vamos recorriendo, es I1, la V en 10 más la V en 12, si la recorremos en este sentido, y que al entrar en la fuente entramos por el negativo en lugar de por el positivo. Si ponemos la fuente así se ve mejor, ¿vale? Esto sería igual a 0. También lo que podemos hacer es decir que 5 voltios, la diferencia potencial que hay aquí, en este punto, de aquí a aquí, y esto le podemos llamar CD, esto sería la caída de tensión entre C y D, es igual a la suma de las caídas de potencial en 10 y en 12. Bien, si ponemos valores, 5, y aplicamos la ley de Ohm, decimos que la tensión en 10 y la tensión en 12 básicamente es la corriente I1 por 10 más la corriente I1 por 12. De aquí despejamos I1 como 5 partido por 22, que es la suma de 10 más 12. Bien, esta es la corriente I1. Vale, ¿ahora qué tenemos? Hombre, una vez que tenemos la corriente I1, lo suyo sería calcular todas las caídas de potencial que tenemos en ese circuito. Así, por ejemplo, tenemos que V10 sería la I1, que es 5 partido 22 por 10 voltios. Esta sería la caída de tensión en la resistencia de 10. Y por otro lado, la caída de potencial en 12 sería 5 partido 22 por 12 volts. Esta sería la caída de potencial en 12. Ahora observemos un detalle. ¿Quién es la caída de potencial en 12? La caída potencial en 12, que es la que estamos marcando aquí, esta no es más que la tensión VAB, con lo cual, si volvemos al primer circuito, lo que podemos calcular ahora es la corriente 2, ya que sabemos que es VAB partido por la resistencia, que es 20. Lo mismo podemos hacer con la corriente 3, que sería la tensión VAB partido la resistencia de 30.
Hemos dicho que VAB, ¿quién es? Es la tensión en 1,2. Y ya tendríamos todo nuestro circuito analizado. Bastaría con sustituir los números, ¿vale? Ahora no lo simplificamos y tendríamos que esto es 5 por 12, 60, partido 22 y partido por 20 para la corriente 2 y la corriente 3 sería 60 partido 22 partido por 30 amperios, los 2 amperios. Y ya tenemos resuelto el primer problema. Ahora bien, hay otra manera de hacerlo. Es lo que se denomina el análisis de mallas. Es decir, hacemos igual que antes y asignamos corrientes, lo que en este caso, en lugar de asignar corrientes a todos los elementos, lo asignamos a los diferentes subcircuitos. Le hemos llamado malla. Cada subcircuito o camino cerrado es lo que denominamos nosotros una malla. Es un camino cerrado que podría seguir la corriente. ¿Cuántos vemos en este circuito? ¿Cuántos hay? Vale, si lo pensamos bien, tenemos que ver 3. Ahora bien, cogemos siempre los más pequeños, los menores, ¿vale? Podríamos escoger otros, pero los menores son los que tenemos aquí indicados. Este sería el camino cerrado 1 y este el camino cerrado 2. Marcamos las diferentes caídas de potencial y nos ponemos a analizar cada malla por separado. A cada una de ellas le asignaremos lo que se denomina una corriente de malla. Así tendremos la malla 1, donde tenemos la corriente I1, y la malla 2, la corriente I2. Según Kirchhoff, si solo vemos lo que ocurre en la malla 1, tenemos que, recorriendo desde el punto indicado, tenemos la caída de potencial V10 más V20 y menos 5. Esta sería la primera ecuación de malla. Si la ordenamos, 5 es la suma de caídas de potencial y ahora indicamos lo que vale cada una de ellas. Tenemos que la caída potencial en la resistencia de 10 es I1 por 10. Pero ahora tenemos un problema. ¿Cuál es la corriente que circula por 20? La corriente que circula por 20 no es I1, ¿vale? Fijémonos en un detalle. Las corrientes que tenemos básicamente son I1 e I2. I1 circula por 10 y la I2 circula por 30, quiere decir esto que tenemos indicado. Bien, en este caso podemos analizar en el nodo de 20, en el nodo A, ¿qué está ocurriendo? Pues que circula una corriente hacia la A, otro que sale de A y otra que debería circular hacia abajo, hacia el 20. ¿Cuánto vale esta corriente de 20? La corriente de 20, según Kirchhoff, vemos que es una corriente que sale. Si sumamos positivas las que salen, tenemos que son 2, la I20 y la I2, y entra la I1. Si despejamos la I20 con esa polaridad que hemos indicado ya, como más menos, como que va de arriba abajo, tenemos que I20 es I1 menos I2. Si eso lo incorporamos en nuestra ecuación, tenemos que esto es I1 menos I2 por 20. Y esta ahora sí que es nuestra primera ecuación de la malla 1. Hasta aquí, donde aparecen como incógnitas la corriente I1 y la corriente I2. Lo mismo lo haremos para la malla 2. Si hacemos el recorrido de las tensiones, empezando por el nodo A hacia la derecha, ¿vale? Lo que nos encontramos primero es la tensión, la caída de tensión en 30,
Y ahora, tal como tenemos marcada la caída de tensión en 20, tenemos que es menos la tensión en 20 igual a 0. Y no hay más tensiones. La malla 2 se reduce únicamente a esa parte del circuito. Bien, ¿quién es V30? V30 es I2 por 30. ¿Y quién es menos V20? V20 la tenemos aquí. Fijémonos que sería I1 menos I2 por 20 igual a 0. Si este menos lo incorporamos dentro del paréntesis, tenemos que es más I2 menos I1 por 20. Bien, y ya tenemos las dos ecuaciones de malla. ¿Cómo resolvemos ahora el sistema? Pues es un sistema de ecuaciones en el que tenemos la primera ecuación, que era 5 es igual a I1 por 10 más I1 menos I2 por 20. Y por otro lado tenemos 0 es igual a I2 por 30 más I2 menos I1 por 20. Esto lo calculamos con la calculadora. No se hace a mano.